Saludos cordiales, mi nombre es Karen Michelle Abreu y el objetivo de este video es crear un recurso para las personas interesadas en este campo de la matemática, específicamente en variables complejas. What a beautiful mind. Ampliando un poco más, mi nombre es Karen Michelle Abreu, estoy en una licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria, estoy cursando ahora mismo lo que es la materia de variables complejas bajo el maestro Juan Toribio Milanés. Los contenidos a trabajar en este video son los siguientes: los objetivos, la demostración, ejercicios propuestos, conclusión, frases de motivación y recursos y por último referencias bibliográficas. Los objetivos de este video son los siguientes. El objetivo general es aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas en los ejercicios propuestos. Y los objetivos específicos son demostrar la fórmula integral de Cauchy para derivadas y evaluar la integral dada a lo largo del contorno cerrado. Aquí daremos inicio a nuestra demostración. Queda demostrar utilizando la definición de la derivada. Para realizar la demostración de la primera derivada, debemos de partir que f de z sub 0 será igual a 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 diferencial de z. Debemos de aplicar la definición de derivada. O sea, la derivada parcial de z sub 0 será igual al límite cuando h tiende a 0 de f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h. Entonces ya sabemos cuál es la expresión de la derivada, debemos de construir la expresión. Vamos a mostrar el cociente incremental, necesitamos saber quién es f de z sub 0 más h, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 más h diferencial de z. Entonces, ¿quién es f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h? Tenemos que esto será igual a 1 sobre h por 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 más h diferencial de z menos 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 diferencial de z. Entonces tenemos que la parte sombreada en rojo es una parte creativa, un artificio para que quede equivalente. Con esta parte sombreada en rojo queremos demostrar que esto será igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre contorno de f de z sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 diferencial de z. Se escribió de esta manera para que es más conveniente, porque vamos a demostrar que es equivalente. Ahora, como vamos a demostrarlo, tomaremos a 1 sobre 2pi como factor común. Organizamos todo en una sola integral, dejando dentro lo que quede. Entonces tenemos que sumar las fracciones, que es 1 sobre h por 1 sobre z menos z sub 0 más h menos 1 sobre z sub 0. Sacando esta aritmética, o sea, la suma de fracciones, sacando factor común, tenemos que es 1 sobre h. Esto será igual a z menos z sub 0 menos z menos z sub 0 menos h sobre z menos z sub 0 menos h, z menos z sub 0. Simplificando el numerador, donde se eliminan z sub 0, z y h, entonces esta parte nos dará que es igual a 1 sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0. Entonces aquí confirmamos que esta es la fórmula integral de Cauchy.
Este paso que tenemos aquí, vamos a tomarlo convenientemente, demostrando que este paso es lo mismo que el anterior. Para construir la definición de derivada, a esta expresión solamente le falta aplicarle el límite. Si recuerdan, al principio de la demostración mostramos la definición de derivada, obteniendo como resultado que la derivada de la función f de z será igual a 1 sobre 2pi por la integral sobre el contorno de f de z sobre z menos z sub 0 al cuadrado, más h por f de z sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 elevado al cuadrado diferencial de z. Entonces, f de z se saca como factor común, obteniendo así 1 sobre 2pi por la integral sobre contorno de 1 sobre z menos z sub 0 al cuadrado más h sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 al cuadrado f de z diferencial de z. Entonces aquí es donde lo vemos, saltando a f de z como factor común. Vamos a demostrar que da igual que lo que demostramos anteriormente. Lo que es h, lo que hemos hecho aquí es agregar la parte roja, la cual es una expresión equivalente, donde sacamos a 2pi como factor común y organizamos todo en una sola integral. Entonces, esta sería 1 sobre 2pi por la integral sobre el contorno de 1 sobre z menos z sub 0 más h sobre z menos z sub 0 menos h por menos z menos z sub 0 elevado al cuadrado f de z por el diferencial de z. Ahora podemos sumar estas fracciones. Nos daremos cuenta que dan igual a la ecuación anterior, donde primero sacaremos factor común, que en este caso sería 1 sobre 2pi, donde demostraremos que la parte b tiene que ser igual a la parte anterior. Entonces, sumando esta fracción, buscamos el mínimo común múltiplo del denominador, que en este caso es z menos z sub 0 menos h sobre z menos z sub 0 al cuadrado. Y en el numerador nos quedaría z menos z sub 0 menos h más h. Simplificando la h con la otra h, nos queda que esto será igual a 1 sobre z menos z sub 0 menos h por menos z por menos z sub 0. Si nosotros reemplazamos la parte verde, notaríamos que nos da igual a la anterior. Entonces, ya hemos demostrado que f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h ya es igual a lo que tenemos aquí, que es 1 sobre 2pi por la integral sobre contorno de f de z sobre z menos z sub 0 al cuadrado, más h sobre 2pi por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 menos h por z menos z sub 0 al cuadrado. Ahora nos queda por hacer es aplicar límite a ambos lados cuando h tiende a 0 para así obtener la derivada. Entonces, aplicando límite, cuando es una suma, también se le aplica el límite a la suma, sabiendo esto. Entonces, esta es la derivada. Tenemos que la primera expresión de ella da ella misma porque esa expresión no contiene a h. Entonces, sería constante con respecto a h, donde el límite de una constante es igual a la misma expresión. Entonces, esta sería 1 sobre 2pi por f de z sobre z menos z sub 0 a la 1 más 1. Entonces, solo nos queda que el límite de la segunda expresión da 0 cuando h tiende a 0. Entonces, tenemos que como resultado la primera integral de Cauchy para derivadas. Ahora vamos a demostrar por inducción matemática. Entonces, asumimos nuestra hipótesis que será igual a f elevado a la n-1 de z sub 0, que va a ser igual a n-1 factorial sobre 2pi por la integral sobre el contorno de f de z sobre e z menos z sub 0 elevado a la n diferencial de z, y esto lo tenemos como hipótesis. Entonces, ahora derivamos a ambos lados. Entonces, la derivada parcial de z sub 0 por f elevado a la n-1 de z sub 0 será igual a la derivada parcial de z sub 0 por n-1 factorial sobre 2pi por la integral sobre contorno de f de z sobre z menos z sub 0
elevado a la n diferencial de z. Esto es para encontrar nuestra tesis. Tenemos que la función depende de z sub 0, entonces su derivada parcial se convierte en ordinaria. Entonces nos toca derivar a la derivada f de n-1 por z sub 0 se convierte en la derivada enésima. Y la otra parte suponemos que se puede en este caso intercambiar el símbolo de derivada por la integral. Tendríamos que n-1 factorial sobre 2pi es una constante. Y como f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n es un cociente, se puede reorganizar. Entonces nos quedaría que f a la n de z sub 0 será igual a n-1 factorial sobre 2pi por la integral de contorno de f de z por la derivada parcial de z sub 0 por z menos z sub 0 elevado a la menos n diferencial de z. Si derivamos la parte marcada en rojo, nos quedaría bajar a el n, le resta 1 a n y la derivada de la base te va a dar menos 1, entonces te queda 1 a n, la cual pondremos fuera quedando esta de la siguiente manera. F elevado a la n de z sub 0 será igual a n por n-1 factorial sobre 2pi por la integral de contorno de f de z por z menos z sub 0 elevado a la menos n menos 1 diferencial de z. Ahora podremos bajar la parte marcada en roja con el exponente positivo. Entonces nos quedaría que la derivada enésima de la función que el n por el n-1 factorial se convierte en n factorial, dándonos esto igual a n factorial sobre 2pi por la integral sobre contorno de f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 diferencial de z. Entonces tenemos que hasta aquí era donde queríamos llegar, a este resultado final es a quien le llamamos tesis, siendo este el resultado de la fórmula integral de Cauchy. Ahora es momento de mostrar los ejercicios propuestos para trabajar en este tema. En el primer ejercicio nos piden evaluar la integral dada a lo largo del contorno cerrado indicado. Entonces tenemos que para resolver esta integral debemos ver si aplica algún teorema. Lo primero que debemos de analizar es ver si es posible la analiticidad del integrando en el contorno C. El integrando presenta singularidad en los puntos z es igual a 0, donde éste se ubica dentro del contorno C. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy para derivadas. Entonces, para el módulo de z igual 1, tenemos que no es analítica en z igual 0 y n igual 4. Ahora nos resta encontrar la cuarta derivada de f de z para poder aplicar la fórmula de Cauchy. Entonces, tenemos que la función es será igual al coseno de 2z, su primera derivada sería menos 2 seno de 2z, su segunda derivada sería menos 4 coseno de 2z, su tercera derivada 8 seno de 2z y la cuarta derivada 16 coseno de 2z. Lo que nos queda es sustituir en la fórmula de Cauchy para encontrar la integral. La integral sobre contorno de coseno de 2z sobre z a la 5 diferencial de z será igual a 2pi sobre 4 factorial por 16 coseno de 2 por el punto que es 0, teniendo que será igual a 2pi sobre 4 factorial por 6, que esto será igual a 4 tercios pi. Para evaluar la siguiente integral, tenemos que aplicar algún teorema. Lo primero que debemos de analizar es ver si es posible la analiticidad del integrando en el contorno C. El integrando presenta singularidades en el punto z igual 0, donde este se ubica dentro del contorno C. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Cauchy para derivadas. Para el módulo de z igual 1, no es analítica en z sub 0, y n será igual a 1. Ahora nos toca encontrar la primera derivada de f de z para aplicar la fórmula de Cauchy. Ahora derivando a f de z, que será igual a z cuadrado
tenemos que la primera derivada de f de z será igual a 2z. Ya por último nos queda sustituir en la fórmula de Cauchy para encontrar la integral. La integral sobre contorno f z más 2 sobre z cuadrado de z del módulo de z es igual a 1 es igual a 2pi sobre 1 factorial por 2 por 0. Y esto será igual a 0. Para realizar el siguiente ejercicio, debemos de hacer el mismo procedimiento anterior, que nos piden hablar la integral dada, hablar del contorno cerrado, donde esta integral de contorno dice que es 1 sobre z a la 3 por z menos 1 al cuadrado diferencial de z. En este caso, el integrando presenta singularidades en los puntos z es igual 0 y z es igual 1, donde estos se ubican dentro del contorno z. Entonces tenemos que para todo z sub 0 es igual 0, en el módulo de z menos 2 es igual 5, no es analítica en este punto. Tenemos z sub 0 y a n que vale 2. Entonces, para este caso, debemos de dejar en el denominador del integrando a z al cubo, que es una singularidad cuando z es igual a 0. Si dividimos arriba y abajo el integrando por z menos 1 al cuadrado, así nos quedará debajo z al cubo, indicando a f de z que es 1 sobre z menos 1 al cuadrado, para luego encontrar su segunda derivada, ya que n es igual a 2. Entonces, teniéndolo aquí, que f de z será igual a 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Reescribiendo a la f de z por leyes de exponente, tenemos que f de z será igual a z menos 1 elevado a la menos 2. Esto es para derivar más fácil. Para la primera derivada de f, aplicando la regla de la cadena, tenemos que es menos 2 z menos 1 elevado a la menos 3 por 1. De igual manera, para la segunda derivada, por la regla de la cadena nos queda que la segunda derivada de z será igual a 6 por z menos 1 elevado a la menos 4. Y luego, por la regla de los exponentes, tenemos que la segunda derivada de z será igual a 6 sobre z menos 1 elevado a la 4. Por tanto, ahora solo queda aplicar la fórmula de Cauchy. Por tanto, la integral sobre contorno buscada será igual a 2pi sobre 2 factorial por 6 sobre 0 menos 1 elevado a la 4. Simplificando esto nos queda que será 6i pi. Eso, pero no hemos terminado. Como tenemos dos singularidades, recuerden que debemos hacer lo anterior una vez más. Entonces, para todo z sub 0, que es igual a 1, en módulo de z menos 2 es igual a 5, no es analítica en este punto. Por tanto, para el caso de z es igual a 1, debemos de dejar en el denominador al integrando a z menos 1 al cuadrado, ya que es una singularidad cuando z es igual a 1. Si dividimos arriba y abajo en el integrando por z elevado al cubo, así nos quedará debajo solo z menos 1 al cuadrado. Identificando a f de z, que es 1 sobre z al cubo, para luego encontrar su primera derivada, ya que n será igual a 1. Podemos reescribir a f de z por las leyes de los exponentes como f de z es igual a 1 sobre z al cubo. Luego su derivada será igual a menos 3z elevado a la menos 4, lo cual escribiremos como menos 3 sobre z a la 4. Solo nos queda sustituir en la fórmula de Cauchy para encontrar la integral sobre contorno. La integral buscada será igual a 2pi sobre 1 factorial por menos 3 sobre 1 elevado a la 4. Y simplificando nos queda menos 6pi. Ahora, una vez encontradas las integrales de contorno para cada una de las singularidades, tenemos que sumar los resultados para encontrar la integral de contorno inicial. Finalmente, la integral de contorno de 1 sobre z al cubo por z menos 1 al cuadrado diferencial de z será igual a 6pi menos 6pi, lo cual nos dará igual a 0. Y así concluimos este ejercicio.
Este siguiente ejercicio es muy importante porque aunque el teorema nos dice aquí que f es una función analítica en un dominio simplemente conexo, este ejercicio nos va a demostrar que nosotros también lo podemos aplicar para un dominio que no es simplemente conexo. Fíjese que este contorno no es simple porque se cruzan, pero podemos crear una estrategia para poder aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Recuerde que por el principio de deformación podemos cambiar el contorno, no importa si es un cuadrado, circunferencia o triángulo. El principio decía que si una singularidad dentro de un contorno, en cualquier contorno, yo puedo deformarlo. La función g que se está integrando sobre ese contorno que no es simple es la función g que será igual a 3z más 1 sobre z por z menos 2 al cuadrado. Fíjese que es una función racional, o sea, división entre dos polinomios. Entonces, esa función racional tiene singularidades en z igual 2 y z igual 0. En teoría, yo no podría usar directamente el teorema de la fórmula integral de Cauchy, pero la estrategia es dividirlo en dos. Esa sería la fórmula de ver el contorno, dividiendo en dos partes. En este caso, C sub 1 es la parte izquierda y C sub 2 es la parte derecha. Ahora debemos de saber en qué sentido van las fechas de C sub 1, que en este caso están en contra de las manecillas de reloj, ya que en cada una de estas dos podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy porque ya sí tenemos una singularidad en el interior. Eso que hacemos es reorganizar la función convenientemente de manera que el elemento que me quede en el denominador sea el de la singularidad, o sea, donde está la singularidad. Recuérdese que z sub 0 debe ser un valor que tenga el interior del contorno, para entonces yo evaluar la función y que la función que quede arriba tiene que ser analítica en el dominio del interior de la frontera. Entonces lo que hacemos es construir el denominador, o lo que miro que es la singularidad, y trato de que ese me quede en el denominador para identificar quién es la función f de z. Por eso le llamé a la función completa g de z, porque nosotros debemos identificar quién es el denominador. En C sub 1, z sub 0 es igual a 0. Esa es la singularidad en este punto. Para el caso de z igual a 0, debemos dejar en el denominador del integrando a z, ya que en su singularidad cuando z es igual a 0. Y dividimos arriba y abajo el integrando por z menos 2 al cuadrado. Así nos quedará debajo solo z. Identificando a f1 de z, que es 3z más 1 sobre z menos 2 al cuadrado, y como n es igual a 0, no hay que derivar la función f. Aquí ya solo sustituimos en la fórmula integral de Cauchy, recordando que el menos delante de la integral se debe a que la curva C sub 1 va en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces la integral en C sub 1 es igual a menos 2pi por 0 más i sobre 0 más 2i elevado al cuadrado. Simplificando, esto nos queda que menos 2pi por 1 sobre 4 negativo, que será igual a menos 1 medio de pi. Para el caso de z igual 0, dejamos en el denominador del integrando a z menos 2 al cuadrado, ya que es una singularidad cuando z es igual a 2. Si dividimos arriba y abajo el integrando por z, así nos quedará debajo solo z menos 2 al cuadrado, identificando a f sub 2 de z, que es 3z más 1 sobre z, y como 1 r es igual a 1, hay que derivar la función f sub 2 de z. Para derivar a f sub 2 de z, aplicamos la fórmula de la derivada de una división, que es la segunda por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda, y todo esto dividido entre la segunda al cuadrado. Resolvemos las restas y nos queda que todo esto será igual a menos 1 sobre z cuadrado. La integral en la curva C sub 2, que va en sentido contrario al reloj, nos da que 2pi sobre 1 factorial por menos 1 sobre 2 al cuadrado. Resolviendo el paréntesis y simplificando, obtenemos que 2pi por menos 1 cuarto será igual a menos pi sobre 2.
Entonces la integral sobre la curva de 3z más 1 sobre z por z menos 2 al cuadrado será igual a menos pi i sobre 2 menos pi i sobre 2, que este será igual a menos pi i. Y así concluiremos este ejercicio. Ahora presentaremos nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones son: a partir de derivar la fórmula de Cauchy, demostramos la fórmula integral de Cauchy para derivadas. También tenemos que las condiciones para aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas son que f de z es una función analítica en un dominio simplemente conexo D. C es un contorno cerrado simple que pertenece a D. Z sub 0 es un punto interior del contorno. Y tenemos que, si una función es analítica en un punto, entonces las enésimas derivadas existen y además estas son también funciones analíticas. Ahora veremos la frase reflexiva. Nuestra frase es la siguiente: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. De Nelson Mandela. Considero que es cierto. O sea, la educación es lo que mueve al mundo. Y mientras más educación tengamos, mejores personas seremos para nuestros proyectos, para nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Los recursos utilizados. Recursos utilizados son los siguientes: GeoGebra, PowerPoint y Bitmoji. Dejaré las referencias bibliográficas. El libro de Dennis Seal, el cual es Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones. Recuerden que este libro lo pueden también adquirir por Amazon. Ya para finalizar, mi nombre es Karen Michelle Abreu, soy estudiante de término de la carrera de Matemática orientada a la educación secundaria. Para mí fue todo un placer poder brindarles este video y que sea de gran apoyo para ustedes, tanto en la materia de matemática y en el área de variables complejas.